Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al último bloque de este primer encuentro nacional y quinto encuentro regional de Administración y Economía de Empresas Agroalimentarias del centro de la provincia de Buenos Aires, denominado Comunicación, Flexibilidad e Innovación en el sector agroalimentario, tres claves post pandemia. El mismo es organizado por el Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y vamos a dar en esta primera parte, en la primera conferencia, sobre los desafíos logísticos en el sector agroalimentario, cuyo disertante es invitado, ingeniero industrial Cristian Néstor Desideri. Cristian es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Católica Argentina de Rosario, tiene un profesorado de formación docente en la Universidad de Concepción del Uruguay, cursó la especialización industrial en higiene, seguridad industrial y salud ocupacional en la misma Universidad Católica Argentina de Rosario. Es profesor adjunto de la materia comercialización en el quinto año de la carrera de Ingeniería Industrial, Facultad Católica Argentina de Rosario, profesor de Economía en la Maestría de la Universidad Nacional de la Defensa, jefe de la carrera Tecnicatura Superior en Logística en el Instituto del Profesorado número 22, maestro Haddad, Fray Luis Beltrán, y profesor interino de la Maestría Gestión de Abastecimiento y Logística Aplicada en la carrera Técnico Superior en Logística en los siguientes institutos públicos terciarios. Número 22, Fray Luis Beltrán. Número 24, Villa Gobernador Galvez. Instituto Privado Federico Grote de Rosario. Ha desarrollado una gran cantidad de investigación en inversiones de diferentes tipos, ha coordinado diferentes programas de ámbito público y privado, dictó una decena de cursos y ha ocupado cargos de responsabilidad institucional, principalmente en la provincia de Rosario. Tiene una innumerable cantidad de publicaciones en revistas y libros. Cristian, tu turno. Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer a la facultad esta invitación en la cual me ha parecido muy propicia desde el primer momento que me comentaron, así que obviamente a disposición para poder participar y hacer una serie de aportes en el marco de estas jornadas. Saludar a los colegas que después van a participar en este panel, Domingo, Raúl, y agradecer a las autoridades de la facultad, a los colegas, profesores, y fundamentalmente a todo el público que nos está siguiendo por la web. Quisiera plantear algunos aspectos de la logística, a los efectos de, bueno, ponerlo en valor los desafíos que tiene Argentina desde el ámbito de la estructuralidad de la logística y después obviamente concentrarnos en lo que significa la logística para el sector agroalimentario en particular. Partimos en un contexto internacional muy rápidamente, en la cual hay una desvinculación muy grande de las materias primas y la energía de lo que son los productos elaborados. Luego vamos a hacer ahí un recorrido al respecto, ¿no? Esto de incrementar la productividad en la economía en general y en el sector agroalimentario en particular. Primer gran proceso de esta desvinculación. El segundo es la desvinculación de los productos elaborados ya claramente de la mano de obra. Absolutamente el grado de tecnologización y automatización y obviamente todo lo cual implica la inteligencia artificial y la industria 4.0 lo demuestra claramente, ¿no? Es decir, como un alto demandante de tecnología y un bajo demandante de mano de obra. Desafío sin duda alguno para el mundo del trabajo. Y tercero, como tips, digamos que podemos plantear en este contexto internacional, cómo se ha desvinculado el comercio de las finanzas. Es decir, básicamente las economías promedio de los países desarrollados crecen al 3% y el mundo financiero crece al 78%. Es decir, ahí hay un gap en la cual nos genera una serie de tensiones que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la exposición. Sobre el estado del arte, quiero plantear algunas cuestiones que a mí me parece que marcan un parteaguas
fundamentalmente lo que fue la crisis de la subprime en el 2008, es decir, no Cristian, hace tanto. ¿Sí? Cristian, te molesto un segundito. Si podrías agrandar la pantalla Sí, por favor. y a ver si podemos A ver, mejorar un poquito el volumen. a ver. Ahí. ¿Puede ser ahí? Seguimos igual ahí. Seguimos igual. A A ver, ver. ahí. Ahí está perfecto. ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Entonces decíamos, esta desvinculación de las materias primas y la energía de los productos elaborados. Estamos en un enfoque de logística agroalimentaria. De esos productos elaborados con la mano de obra y del comercio de la finanza, obviamente ha generado un cambio radical en la logística a nivel mundial, donde el año 2008 para mí es un parteaguas con la crisis del subprime, que fue de las hipotecas basura en Estados Unidos, en la cual de alguna manera modeló hacia todo el resto del mundo nuevos paradigmas, pero también nuevos criterios en cuanto al sector de la logística y por consiguiente cómo se ha ido adaptando el sector agroalimentario en este sentido. Por supuesto que los excesos de la oferta de productos y servicios de los países centrales a partir del 2008 en adelante, podríamos marcar los niveles de producción alimenticia a partir del 2009, lo marca claramente, hace de que hay una sobreoferta de productos alimenticios, independientemente de la procedencia de donde se importe la materia prima, y evidentemente el gran jugador China como primer acreedor de los bonos de Estados Unidos y comprando empresas norteamericanas en Estados Unidos y también en el resto del mundo, instalándose en la Argentina, lo podemos ver claramente, más adelante vamos a comentar al respecto. Entre toda esa situación, ustedes me dirán, bueno, pero ¿y la logística cómo viene? Bueno, la logística viene en una visión sistémica, como un sistema en la cual no puede estar desvinculada de todos estos análisis previos que estamos haciendo para contextualizarlo, porque es evidente que Argentina tiene un problema estructural de falta de dólares. Queremos que la economía crezca, obviamente, necesitamos que la economía crezca y se desarrolle, obviamente, pero el tema es que cuando vamos a los números duros, vemos que Argentina exporta por $500 la tonelada e importa por 1.600. Ese ratio, ese gap, nos demuestra claramente de desequilibrios que son difíciles de sostener a largo plazo. Obviamente, cuando esto se plantea en el sector agroalimentario, lo primero que surge es que el atraso cambiario muchas veces hace a que se pueda importar galletitas de países muy lejanos o poder comprar cualquier producto alimenticio que uno dice, pero si Argentina lo puede fabricar, tiene empresas, hay un tejido productivo para la elaboración, ¿cómo puede ser que tenga que venir de 10.000, 7.000 kilómetros, y lo que eso implica desde el punto de vista de la logística y del costo de la logística? Bueno, obviamente la Argentina cuando entra en esa situación de tensión, de falta de dólares, ¿no? Plantea algo claramente de cómo puede defender su mercado interno sabiendo que la producción de bienes y servicios en el año es el 85%. Es decir, Argentina, el 85% está centrado sobre su mercado interno, por cierto, un mercado interno que a medida que incrementa el poder adquisitivo de los ciudadanos, se fortalece y se robustece. Pero, obviamente, el desequilibrio de falta de dólares es un tema permanente, constante, y que ya lo vamos a ir viendo también cómo eso se enmarca en el costo de la logística. Estamos en un extremo sur del mundo, donde eso tiene elementos favorables y otros no tanto. Veremos al respecto. Sobre ese plano de situación, que es un estado del arte muy sintético, podemos decir de que cualquier empresa agroalimentaria siempre le surge el mismo desafío, mejorar su competitividad, ¿no? Y cuando empezamos a decir mejorar competitividad, vienen muchos temas vinculantes entre sí, pero lo que sí está claro es que la Argentina en el sector agroalimentario es muy competitiva, ¿no? Y los productores cuando se plantean
que tranqueras adentro son sumamente competitivos, pero que cuando salen de sus tranqueras ya no lo son tanto, exceso de impuestos, costos logísticos muy caros, y naturalmente eso complica absolutamente la ecuación de la estructura de costo para un producto alimenticio. Por lo tanto, ahí nosotros podemos entender que en la logística y el abastecimiento influyen dos elementos. Uno es la logística externa, que podríamos decir puertas afuera de una empresa o de tranqueras, y lo que es la logística interna, a lo que hace inherente a la empresa en sí, o tranqueras adentro, ¿no? Ahí siempre hay una situación de tensión, porque los empresarios o los productores tratan, obviamente, de mejorar internamente a lo que hace su empresa, a su unidad fabril, a su explotación agropecuaria, pero después tiene situaciones externas que no las puede manejar. Y ahí es donde, obviamente, entra en tensión esa estructura de costos. Básicamente, si nosotros vemos en la Argentina con respecto a cómo está planteado la estructura de cargas de mercancía a transportar, uno ve que esa escala de flujos tiene enormes dificultades. Y en eso creo que es importante señalar de que la década de los 90 nos deja una herida enorme como estructura productiva, a los efectos de que gran parte de los ferrocarriles fueron cerrados y a su vez toda la estructura ferroviaria desmantelada, y eso le quitó las posibilidades competitivas a muchísimas localidades extra pampa húmeda de poder tener un nivel de competitividad aceptable, sabiendo que la empresa o el productor en sí lo es. Entonces es lo que decíamos, puertas afuera es donde se genera la causa raíz de muchas de las restricciones que tiene el sector agroalimentario. Algo así como decir, sigo mejorando productividad, competitividad, puertas adentro, pero después hay un desbalanceo hacia afuera. Sobre eso, en los cursos de logística se pone mucho énfasis en el desempeño empresario, lo que acá en esta filmina o en esta diapositiva de PowerPoint sería el punto 2, pero de vuelta, es como ver mitad de la película, ¿no? Es decir, hay que ver el resto. Los aumentos pronunciados de los costos logísticos marcan muy seriamente desde el año 2002, que podemos decir que comienza una recuperación importante en la economía argentina, y el sector agroalimentario fue quien traccionó ese aumento de productividad y de mejora de competitividad en sí, uno ve claramente que fue muy ascendente. Pero, naturalmente, también eso tuvo como correlato aumentos de costo logístico. Mientras mejoraba la economía, mientras mejoraba la competitividad del sector agroindustrial, aumentaban los costos logísticos, cuando el principio económico nos diría que a mayor productividad, bueno, y a hacer más producción, y a tener economía de escala, debería bajar el costo de los servicios, ¿no? Bueno, acá, digamos, se va a contradicción de la teoría económica. Por eso yo creo que hay que verlo de una manera sistémica, y a la logística hay que incorporarla mucho en las discusiones, en los análisis, en las investigaciones, desde el punto de vista no solamente de lo que implica productividad o mejora de competitividad, sino de lo que significa, obviamente, lo que es la infraestructura, donde a veces el productor o el empresario agroindustrial tiene poca incidencia de discutir, bueno, cómo va a ser la mejora ferroviaria que pasa por mi pueblo, que pasa por mi localidad, que pasa por mi provincia, para que esa mercancía que va a ser transportada vía ferroviaria pueda ir al puerto de Bahía Blanca, al puerto de Mar del Plata, al puerto de Buenos Aires o al del Gran Rosario. Digo, por citar algunos ejemplos, pero podríamos dar otros tantos, ¿no? En ese aspecto, uno ve la Argentina, obviamente, con asimetrías muy grandes. Si uno ve esta imagen de un territorio como es el territorio argentino, de 2 millones, aproximadamente 800.000 kilómetros cuadrados de suelo, uno ve claramente que la distribución
de la logística de exportación, ya sea oleaginosas, cereales y el resto, obviamente está concentrado en una zona de la Pampa húmeda. Claramente es así, y obviamente, y el resto del país, ¿cómo hace para poder llegar? Y ahí también se vincula mucho el proceso de mejora de competitividad de los productos de economías regionales. Gran discusión, siempre muy en boga por parte de todos, pero en realidad, a mi manera de ver, con poca sustancialidad en cuanto al análisis. Es decir, sí hay que promover las economías regionales, hay que impulsar productos, vamos a ferias, tratamos de hacer un website o en redes sociales o en una plataforma para poder vender, pero después cuando uno tiene que hacer la estructura de costos, el análisis de costos, ve que naturalmente ya empieza con muchos puntos desfavorables que hace puntualmente no solamente a lo que es la composición de impuestos superpuestos, sino también a los costos excesivos de logística de un país con la territorialidad y la dimensión que tiene Argentina. Entonces, en esa concentración espacial de logística, de exportación de productos agroalimenticios, vemos que el 80% de ese volumen está básicamente concentrado en la pampa húmeda, ¿sí? Donde no es casualidad que se esté discutiendo con mucho énfasis el futuro de la hidrovía, algo que a veces parece un poco más lejano, pero que es la gran autopista que tiene en el río, la Argentina, donde esa hidrovía Río Paraná desemboca en el Río de la Plata y Río de la Plata eje de la cuenca del Plata, ¿no? Es decir, cómo poder sobrellevar a un costo competitivo más de 1.800 barcos de gran porte que vienen a buscar los productos agroalimenticios argentinos. Algunos dirán, sí, más que agroalimenticios, agrocommodities, ¿no? Bueno, es una discusión que sería interesante quizás en otra instancia, cuando uno hace el desagregado, que es la manufactura de origen agropecuario o que es la manufactura de origen industrial y qué es el commodity puro y duro, pero es una discusión que lo podemos desarrollar en otra instancia. Lo que sí está claro es que la logística nos juega un papel, digamos, muy desfavorable en ese aumento de competitividad. Ahí podemos seguir dando algunas imágenes que pusimos en esta diapositiva. No quiero agobiar con datos, con números y demás. Esta es una jornada en la cual lo que intentamos es presentar una serie de temas para que obviamente nuestros colegas, los interesados, público en general y la misma facultad pueda tener elementos quizás para algunas líneas de ejes de investigación y de estudio. Creo que la hidrovía es fundamental estudiarlo porque naturalmente hace al futuro de la competitividad. De nada nos sirve traer una máquina con inteligencia artificial para producir snacks o para producir tomate y aumentar productividad y demás, si seguimos teniendo esta carga que son los excesos de costos logísticos que tiene la Argentina. Digo, ¿no? Porque a veces lo más fácil es decir, me traigo una máquina de Alemania, de China o de donde sea, con la mejor productividad y puedo generar tantos paquetes minutos, si es en base de harina o de fideos o de lo que sea, pero después, cuando ese producto sale fuera de la empresa, es donde empiezan los problemas y es ahí donde yo creo que el sector empresario, el sector agropecuario, le está faltando musculatura de hace varios años en saber claramente cuál es un plan estratégico agroindustrial vinculado a la logística. La logística hace a poder reducir los costos y obviamente esos costos reducidos de logística, podríamos decirlo en muy pocas palabras y quizás de manera muy sencilla. Nadie quiere pagar flete. Nadie quiere pagar flete y sabemos que los fletes son algo imponderable, que tienen que pagarse y que hay alguien que los paga. A veces cuando estudiantes me dicen, pero profe, el envío sin cargo. Y siempre digo lo mismo, no te preocupes que está incorporado dentro de la estructura de costos. Lo vas a pagar vos como cliente. Que la publicidad te haga sentir que no lo vas a pagar es una hermosa ilusión, bienvenido, pero esa fantasía alguien después la va a pagar, ¿no? Y generalmente la paga el cliente. Entonces, de vuelta, ojo con comprar
espejitos de colores, la logística en Argentina podríamos decir que está en semáforos rojos y podríamos una situación de semaforización, ¿no? Porque de vuelta, uno ve claramente que en los corredores de circulación, todo lo que es, el ferrocarril, lo que decíamos anteriormente, ¿no? De los 90, Argentina fue el primer país de América Latina en toda su extensión armar un circuito de corredores de circulación ferrocarril y lo que ahora se llama multimodal. Estamos hablando de mediados de 1800, y que fue desmantelado. Por supuesto, algunos que puedan tener intereses en la flota de camiones me dirán, bueno, pero lo pudimos suplantar, no vea todo tan negativo, sí, bueno, pero en la estructura de costos estamos hablando 1 en 5, 1 en 7, un costo, un aumento, ¿no? Entonces sí, es cierto, se pudo suplantar, tenemos una flota relativamente moderna de camiones, sabemos que el camión genera mucho empleo, bienvenido, pero una cosa no contrarresta a la otra. No es o, es y, ¿no? Entonces, obviamente, lo que hay que plantear es una complementación de un sistema multimodal que hoy la Argentina no lo tiene, carece de ese sistema. Acá en este recuadro, de toda esta parte de la pampa húmeda, claramente uno ve que es donde se centraliza el destino de la circulación de bienes y servicios agroalimentarios. No quisiera poner de bienes industriales específicamente porque si no nos daría mayor distorsión, pero me concentro obviamente en el título de la presentación de la jornada. Claramente vemos que el ferrocarril tiene menos del 20% de participación en cuanto al transporte de carga de exportación. Y eso evidentemente implica un sobrecosto muy grande. Para dar un ejemplo, ¿no? Si uno quisiera traer poroto de soja de Orán, provincia de Salta, al puerto de Gran Rosario, en camión, me sale más caro que traer un contenedor de Shanghái al puerto de Gran Rosario. Estamos hablando, para decirlo en kilómetros, 1.800 kilómetros promedio, Orán, Gran Rosario, de distancia, frente a Shanghái, Gran Rosario, 11.500. Entonces, ahí es cuando uno empieza a ver con los números duros, y de vuelta no quiero abrumarlos con datos, pero es necesario a veces ponerle nombre y apellido, ¿no? Y categorizar claramente lo que se está hablando, porque si no a veces son caer en espejismo o en expresiones de deseo que cuando uno puntualiza la estructura de costos sabemos que no es real. El 80% aproximadamente de la estructura de transporte de la Argentina es por camión, es el más contaminante y es después de el transporte aéreo el más caro. Si uno podría priorizar con respecto a lo más económico, sabemos que para el transporte de cargas, sabemos que lo fluvial es lo más barato, primero. Segundo, el transporte de ferrocarril, el férreo, segundo. El tercero es el transporte de carga automotor y el cuarto es el aéreo. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? En esa disyuntiva, básicamente. Hablamos algo de la logística externa para presentar un poco, ¿no? Y acá viene esta situación de que los empresarios están convencidos, o muchos de ellos, no quiero generalizar, pero muchos de ellos, en la cual para mejorar la logística tengo que hacer el mejor layout interno de mi empresa puertas adentro, porque eso lo que me va a ganar es eficientización y voy a reducir tiempos socios, tiempos muertos, y ahí se produce toda una melange de conceptos que Japón tiene el just in time, que los europeos están con procesos de mejora continua, y todo eso es válido, sí, pero tiene que ser contextualizado. Por eso decimos que los desafíos que tiene el país desde el punto de vista agroalimentario es sobre una logística que obviamente sea sistémica y que como todo sistema tiene que estar integrado a una serie de componentes. Si yo solamente profundizo este labiado que seguramente de esta vista de planta es muy interesante, ¿no? Con los camiones bien ubicados, en forma de I, con culata estacionando por atrás y demás, sí, correcto, pero cuando salen esos camiones es donde empiezan las dificultades. Bueno, esto es una planta
en la cual se estaba construyendo en el Gran Rosario, donde el 80% del agroalimento de exportación sale por los puertos del Gran Rosario. Estamos hablando aproximadamente de 60 kilómetros a la vera del río Paraná, donde vienen los barcos post-Panamax, donde mayoritariamente esos barcos post-Panamax, si uno haría una foto del año 2008 y al año 2021, uno decía que, bueno, el 70% en el año 2008 de esos barcos iban a Europa, y el 30% a China y el sudeste asiático. Hoy es exactamente al revés. Año 2021, más de 75% de todos los barcos que vienen a buscar carga al Gran Rosario de commodities y manufacturas de origen agropecuario van a China, sudeste asiático específicamente, y el resto de Europa. Es decir, Europa va perdiendo una participación importante en el destino de las exportaciones agroalimentarias de la Argentina y del Cono Sur en general. Si esto lo aplicamos y lo analizamos desde el punto de Brasil, hace unos días estuve también compartiendo un webinar con compañeros y profesionales de Brasil, y el caso de Brasil es más complejo aún que la Argentina desde el punto de vista de su estructura de costos, en la cual tienen más dificultades por la extensión geográfica, por supuesto, y porque naturalmente el sector competitivo agropecuario está muy alejado de los puertos, fundamentalmente del puerto de Santos, ahí en el Gran San Pablo, obviamente, y naturalmente eso le dificulta en su aumento de costos de flete. Bueno, esto es una vista básica de un depósito en la cual los empresarios están sumamente identificados. Quiero tener la 5S, que es otro de los sistemas que se emplean, que es una barbaridad, ¿no? El sistema de 5S nace después de la Segunda Guerra Mundial. Japón, como tantos otros sistemas que implementó, por una situación obviamente de limitación de territorio, zona volcánica, de terremotos, con problemas de abastecimiento de agua y con muy poca producción alimenticia. Bueno, tuvieron que maximizar su materia gris y crearon una serie de sistemas en la cual son sistemas muy poderosos, muy positivos, muy aplicables a la situación de las empresas, pero naturalmente hay que ver toda la película, ¿no? Entonces, esta foto mostraría un layout relativamente interesante de un depósito, pero no quedarnos con la foto fija. Cuando muestro esta foto en particular, dicen, bueno, ingeniero, esto es espectacular, acá todo debería funcionar muy bien y la eficiencia tendría que ser impresionante. Entonces, de vuelta, un poco como, como dato no tan positivo, digamos, sí, de puertas adentro. De vuelta, pongo mucho énfasis en toda la logística externa, donde está el mayor cuello de restricción, ¿no? Y donde parte de la causa raíz de los aumentos de costos. Bueno, esto naturalmente es una vista panorámica de un depósito agroalimentario básico, en la cual obviamente cuando las empresas pueden tener certificación ISO 9000 o HTTP o cualquiera de las normas de responsabilidad social empresaria o de producción ambiental, PML, esto obviamente que facilita, mejora y estructura el trabajo interno de una empresa. Condición necesaria, de vuelta, pero no suficiente. Cuando uno habla de logística, básicamente tiene que decir que quizás uno de los tipos que pudo entender más clara la logística, el término logística proviene del ámbito militar, pero sin lugar a duda Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, con su conocimiento de estratega militar, planteó básicamente que para poder justamente poder llevar toda su estructura y poder atravesar gran parte de Europa, necesitaba que los soldados y toda la tropa tuvieran alimentos, provisión de aguas, medicinas y naturalmente tienda de campaña para poder en los distintos intervalos del día hacer los cortes correspondientes. Hay bocetos de Napoleón sobre lo que hoy, 150 años después, podríamos decir logística y avanzada. Quiero decir, para poner... Perdón, Cristian. Sí. Últimos 5 minutos para ir redondeando y Bien. recordar para aquellos que quieran hacer preguntas
levantar la mano o a través del chat pueden ir formulando y después que termine Cristian se la vamos a ir haciéndose cada pregunta. Con todo gusto. Es decir, había que alimentar las tropas del ejército y para transportar y proveer eso había obviamente que marcar algo que los ingenieros pueden decir el famoso diagrama de Gantt, ¿no? Es decir, una planificación o una matriz, obviamente, en la cual él iba planteando cómo secuencialmente iba llegando a cada punto de destino. Sobre eso hay mucho para conversar, no nos alcanza el tiempo, pero la logística básicamente tiene que plantearse sobre tres cuestiones. Uno es el transporte, que es lo que más énfasis puse, porque quizás es donde nos hace falta rebustecer los conceptos. Otro es la parte del layout, lo que es el almacenaje, y por último lo que es la distribución. Sobre estos tres elementos que componen básicamente el concepto integral de la logística, yo tengo que mejorar costos. Mejorar costos, esto es así en cualquier cadena de logística de suministro, obviamente es bajar tiempo y mejorar costos. Podemos decir que el concepto de logística básica es llevar una mercadería de un punto A un punto B en función de un tiempo y de una distancia para recorrer. Bueno, básicamente en ese desafío las empresas tienen que maximizar, obviamente, su planificación. Sobre esto, básicamente, hay distintas evoluciones. Yo dejo acá a los organizadores de la jornada el PowerPoint para que ustedes lo tengan y lo puedan profundizar, pero hay distintos esquemas para analizarlo desde el punto de vista de cómo alguien que está en una empresa que a lo mejor tiene 5 empleados, o es una mediana que tiene 30, o es una gran empresa. Bueno, los conceptos son exactamente igual, lo que va a variar son obviamente las variables de análisis y naturalmente lo que puede implicar la incorporación de tecnología en los procesos. Básicamente hay distintos modelos, todos muy aplicables en las empresas agroalimenticias en la Argentina, en muchas de ellas sabemos que lo van adaptando a sus necesidades, pero estos son criterios del ABC, es decir, criterios que no estamos creando nada nuevo, sino estamos intentando bajo una mirada práctica poder instrumentarlo y poder aplicarlo. Ahí es donde se produce siempre el desafío, ¿no? Bajar del diagnóstico o de la teoría a la funcionalidad o a la práctica, ¿no? El flujo de productos, cómo eso está vinculado a la demanda, y naturalmente la información. Hoy la información en logística vale, siempre si bien ha valido la información, hay mucho más, y no es casualidad de que todos los GPS de las unidades de transporte y todo lo que significa estar monitoreando en tiempo real, uno desde un portal de internet o de Mercado Pago, cualquiera de las compras que pueda realizar por internet, sabe precisamente la trazabilidad de dónde está su producto o dónde está su compra y cuándo va a estar llegando a su destino, a su domicilio o a su empresa, lo que sea. Ese tiempo de información en tiempo real hoy ya no es just in time, sino es just on time, es decir, con un margen cada vez menor en cuanto a distorsión de tiempos posibles, porque en logística el tiempo vale dinero, y en muchos casos mucho dinero, ¿no? Básicamente en esto, faltan 3 minutos, pero ¿cómo se vincula la producción con la comercialización? Ahí están los colegas de ciencias económicas, donde, bueno, ¿cómo regulo los inventarios? Porque sobre los inventarios, o los licenciados en administración de empresas, voy a poder regular un poco sobre cómo voy a tener almacén. Algunos dicen, bueno, hay que estoquear, porque la posibilidad inflacionaria lamentablemente te dice de que mientras más stock tenés, vas a ganar financieramente más dinero por obviamente el aumento de inflación, y si uno plantea desde el punto de vista japonés del just in time, dice, no, cero inventario, justo a tiempo, tener el elemento o el producto o la materia prima que necesito para tiempos de ciclo de producción muy pequeños. Bueno, obviamente en Japón la economía es deflacionaria muchos años, es decir, que tiene el problema inverso de la Argentina, y acá obviamente tenemos una inflación muy alta en la cual el empresario quiere cubrirse. Discusión para todos los gustos y naturalmente siempre genera polémica. Pero desde el punto de vista logístico, con los colegas de la ciencia económica siempre nos planteamos, bueno,
¿Qué pasa? Esta empresa o este productor tiene que tener mayor semilla, mayor cantidad de fertilizantes, mayor cantidad de agroquímicos, porque el dólar va a aumentar y en 3 meses se va a ganar una diferencia X. Bueno, y ahí es donde se plantea una discusión muy interesante desde el punto de vista profesional. Para ir terminando, básicamente, acá hay una cuestión que no hay que perder de vista, ¿no? Cuando uno tiene definido la localización de la empresa, es donde de alguna manera puede empezar a hacer ese análisis sistémico que digo yo, que hay que entender y analizar en profundidad, porque si yo tengo una empresa a 1.300 kilómetros del eje Gran Rosario o del eje Bahía Blanca o del eje Buenos Aires, es decir, donde está el puerto, obviamente sabemos que corremos con mayor dificultad por el costo del transporte de la logística. Esto no es un tema baladí, no es un tema menor, es decir, por eso creo que las provincias y las regiones van haciendo mucho énfasis en promoción industrial, parques industriales o parques temáticos o parques empresariales, distintos nombres tiene de acuerdo a la finalidad, pero eso es muy importante, ver si tu producto está vinculado al mercado interno, bueno, obviamente la estructura de costo para la logística es una. Si tu producto está pensado a que pueda ser exportado, bueno, obviamente ahí hay que pensar bien la decisión de la localización del lugar geográfico con respecto al destino de algún puerto de donde va a salir el barco, el contenedor de tu producto. Las decisiones de transporte, esto que decíamos anteriormente, estamos en el medio de transporte casi más caro, ¿sí? Que es el camión. Y después el tema de decisión de inventario, que es lo que hablé anteriormente. Esto es un círculo virtuoso, pero que naturalmente cada uno de estos elementos hay que analizarlo en profundidad porque hace lo que se llaman los ingleses el lap time, ¿no? El tiempo completo de producción. Tu tiempo de producción no es desde que llega la materia prima a tu fraccionadora o a tu empresa y después es procesada o transformada y va a estar llegando al cliente en un determinado tiempo. Tu tiempo, tu lead time es desde el momento que vos hiciste la compra de la materia prima hasta que esa materia prima te llegó a tu empresa, esa materia prima estuvo un tiempo como inventario en un depósito y después se transformó en un producto final y ese producto final estuvo un tiempo de vuelta en el depósito y después vino un transporte y te llevó a un cliente. Bueno, el lead time es todo, es la sumatoria de todo. Hay una idea de la logística, de los conceptos anteriores, de que el lead time era desde el momento que llega al momento que sale. Eso está claro que no es así, y los chinos nos han puesto fundamentalmente desde el año 2008, con mucho mayor énfasis, cómo ha bajado los costos de logística por parte de los chinos, pero ¿qué es lo que sucede? Para lo que es manufactura, contenedores, el gran flujo del comercio mundial está en el hemisferio norte, por consiguiente, cuando uno viene a buscar tarifa y negociar tarifa con una empresa marítima, digamos, son pocos los transportes y pocas las líneas que vienen a la zona del hemisferio sur. Y cuando llegan al hemisferio sur, el mayor tráfico es sobre Brasil, el puerto de Santos. Por lo tanto, hay un sobrecosto de la logística. ¿Qué significa? Para dar un ejemplo, si un producto que hacemos en azul va a ser exportado a China, bueno, ese producto puede ir a Bahía y de Bahía va a Santos y de Santos va después al sudeste asiático. Bueno, ahí hay obviamente recargas de ese costo logístico. Si hay volumen, puede ir directamente, volumen de producción, y hay una continuidad de comercialización, puede negociarse mejor con las navieras, y la naviera te dice, bueno, te mando un barco cada 45 días, pero me tenés que llenar completo la bodega. Eso no es un tema fácil. Para terminar, y ahora sí, como verán, hay mucho. Yo lo que intenté, sabiendo que el tiempo era relativamente corto, es dejarle el material para que pueda ser un material de estudio, de análisis, de discusión para los organizadores de esta jornada hacia los asistentes, pero de vuelta, no nos centremos solamente en mejorar esto, en el centro de distribución, sino estamos viendo un pedacito de la película o una foto fija. ¿Qué nos queda para terminar? Básicamente, ¿hay formas de negociar la logística? Por supuesto que sí. Y acá yo creo que lo que significan los conceptos asociativos, algo que hemos visto con respecto al norte italiano, los clústeres,
y demás, creo que nos dejan mucha experiencia para aprender o para profundizar. El modelo asociativo y más en economías intermedias o de cooperativismo es muy importante. A veces, después de más de 20 años de ejercer la profesión en la actividad privada, termino con algunas reflexiones que son más empíricas que académicas. A veces, dos empresarios que tienen competencia del mercado local prefieren, obviamente, tener prioridad su producto sobre su competencia y no aumentar volumen para poder exportar al extranjero. ¿Sí? Entonces, hay guerras fratricidas comerciales. El producto A de la competencia tiene que desaparecer porque yo quiero tener dominio de mercado. Cuando el modelo tanto del País Vasco de España, del norte de Italia, de Francia, fundamentalmente lo que son medianas empresas, modelos asociativos y de economía social, hace de que el asociativismo mejora la articulación y por ende la competitividad para poder aumentar la oferta exportable. Les agradezco mucho su paciencia de escucharme, estoy a disposición tanto para finalizar la jornada del día de hoy como cuando lo requiera el grupo coordinador y la facultad, y naturalmente, de vuelta, la logística es un desafío que debe generarse de manera de integración. Si lo pensamos de manera aislada, vamos a estar quizás viendo una parte de la película. Pongo mucho énfasis en este concepto. Muy buenas tardes y gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a vos, Cristian. Y bueno, habilitamos las preguntas. Recuerden levantar la mano o a través del chat. Y empiezo y te hago la primera. ¿Cómo puede el sector agroalimentario mejorar su proceso de logística? Bueno, ahí un poco viene a lo que recién decía como reflexiones generales, ¿no? Es decir, buscar asociativismo. En provincia de Buenos Aires, en provincia de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, tenemos, y en La Pampa, tenemos mucha experiencia de asociativismo. Es decir, de gringos que vinieron acá a nuestro país a formar producciones locales y que eso fue de generación en generación y eso genera una cuestión cultural, ¿no? Creo que el asociativismo en la Argentina sufrió distintas derrotas a lo largo de los años como consecuencia de que el modelo de concentración económica en el mundo agroalimentario se ve muy claramente a nivel mundial, ya no digo de la Argentina, porque cuando uno ve las agroalimenticias ve que las 7 hermanas hoy son 9 hermanas, pero de esas 9 hermanas, como se dice en la jerga, hay 3 que ya son chinas. Es decir, y digo, ahí sí hablo de economía global, de economía de escala. No es casualidad que los chinos estén obviamente bregando por tener la concesión de la hidrovía, de privatización de ferrocarriles, porque naturalmente ellos buscan la trazabilidad. Doy un ejemplo concreto para su respuesta porque siempre uno tiene que plantear alternativas de solución. Por eso el ingeniero busca alternativas de solución y no queda solamente en el diagnóstico de la problemática. Es decir, básicamente los chinos lo que hicieron es un plan estratégico. Esto, digamos, me tiene casi obsesionado porque los tipos han tenido una coherencia y una metodología, nos gustará o no, esa es otra valoración, pero después de la muerte de Mao Zedong armaron un plan estratégico productivo que duró desde el año 78 al año 82, 4 años. Durante 4 años, 5 días por semana, se reunieron 10.000, repito, 10.000 profesionales de distintas áreas para formar el documento de la competitividad, que lo presentaron en el año 82, tuvo muchísimas correcciones antes de que salga a la luz por parte del gobierno y salió en el año 85. Para los chinos eso es una gota de agua en la historia, nada. Para nosotros es una enormidad. En ese año, en 85, empezaron a implementar el modelo de internacionalización de su economía y el sector agroalimentario es una debilidad. ¿Por qué? Porque obviamente una enorme población, falta de recursos para la población, tienen que salir a buscar extractivistamente materias primas a distintos lugares del mundo. Y uno lo ve en América Latina, en Argentina, en el África y demás, como los tipos van lo que haciendo toda la cadena de valor en toda su trazabilidad. Y doy un ejemplo concreto. Primero compraron campos, después compraron concesiones de ferrocarril, hicieron UTES, después compraron empresas o instalaron empresas, y las empresas instalaban muchas de ellas sobre la orilla del río Paraná.
Concretamente, una empresa, nombre y apellido, Costco, no tengo nada en particular, pero los tipos tienen la trazabilidad del proceso productivo. ¿Por qué van ahora? Por la hidrovía. Si van a ganar o no, eso desconozco, no estoy en el métier, la verdad que sería idioso en mi parte de dar una valoración. Lo que sí está claro es que ellos están armando desde el año 85 sus cadenas globales de abastecimiento agroalimentario. Por lo tanto, digamos, la manera que nosotros tenemos como pequeños productores, que a veces están en luchas intestinales, políticas partidarias y demás, es mejorar competitividad, generando asociativismo y naturalmente incrementando esto que tanto también nos obsesiona, que es el famoso valor agregado. Cómo poder transformar el poroto de soja en biocombustible, el grano en aceite y el trigo en productos panificados. Entonces, sobre eso, ejemplo, hay muchísimos. Bélgica es un caso que está claramente donde tienen 1 millón de toneladas de trigo y exportan 4.000 millones de dólares de productos panificados. Nosotros tenemos 10 millones de toneladas de trigo promedio y exportamos por 1.000 millones. Bélgica tiene el territorio de la provincia de Tucumán. Digo que acá estamos en una jornada donde las ciencias exactas también prevalecen y la mirada social, pero digo, el desafío del valor agregado tiene que terminar de ser un mote, un speech publicitario o una expresión de deseo, sino tiene que plantearse verdaderamente que la agregación de valor es las alternativas de fijar productos nicho para poder aumentar justamente el volumen de exportación. Si no, obviamente vamos en un camino de materialización, de primarización de materia prima. Y los datos lo van demostrando, valoración política de las que quieran, interpretaciones de las que quieran. Los números lo muestran claramente, en la cual, obviamente, si la economía se sigue primarizando, la posibilidad de competitividad del sector agroindustrial cada vez va a ir menguando. Un país que tiene todas las potencialidades productivas para poder hacer mucha economía de nicho, muchos productos agroalimentarios de nicho. Cristian, acomodate un poquito el micrófono si podés y pasamos a otra pregunta, sintéticamente para responder porque son varias. Felicitan a Cristian por la exposición y va la pregunta. Los modelos de aprovisionamiento para optimizar inventarios al incorporarle la inflación sugieren lo lógico comprar lotes más grandes porque el ahorro de no pagar aumentos compensa el costo de mantener intervalos, esto dice Gabriel. Brillante exposición, cuántas puertas de discusión abre, todas absolutamente válidas de mi punto de vista, en tema eminentemente político que los argentinos no podemos, no hemos podido o querido resolver, nos lo debemos, dice. Acaba la pregunta. ¿Qué medidas se deberían tomar para aumentar el transporte en ferrocarril? Dice Raúl. Que las entidades gremiales empresarias sepan de que si quieren mejorar competitividad para sus empresas, en definitiva su rentabilidad empresarial, el tema logístico tiene que ser planteado profesionalmente y en Se te serio. escucha abajo, Cristian. A ver, Ahí, ¿me bárbaro. escucha? Ahí. Digo, que las entidades gremiales empresarias del sector agroalimentario tienen que plantear de que la logística tiene que ser una herramienta fundamental para mejorar competitividad en serio y no que sea una discusión de speech publicitario, oportunista muchas veces, y con poca profundidad en cómo se quiere plantear una mejora de competitividad. No es solamente el tipo de cambio, no es solamente mejorar la empresa puertas adentro. Las empresas están para ganar dinero, absolutamente de acuerdo. Ahora, necesitamos la pata de la logística para mejorar esa rentabilidad, porque sabemos que necesitamos empresas que sean rentables para incrementar la inversión. Por lo tanto, digamos, es un tema de abajo hacia arriba, de abajo de productores o de pequeños empresarios, elevándolo a sus entidades empresarias o de sus colegios profesionales para que se pueda hacer una política de Estado, independientemente del gobierno de turno. ¿Sí? Cristian, la última pregunta, ¿cómo se podría salir de ese semáforo rojo en logística en Argentina? ¿Y cómo ves el futuro relacionado con el sector agroalimentario? Vamos por la última reflexión. El sector agroalimentario en Argentina no es una expresión de deseo, tiene todas las potencialidades, desde vinos de la zona cuyana a lo que son los productos vinculados al biocombustible y los derivados en la zona central o pampeana, o de lo que pueden ser las economías regionales en la Patagonia. Es decir, las potencialidades están, las cadenas de valor existen, lo que sí hay que fortalecerlas.
Y el fortalecimiento de las cadenas de valor es un tema que amerita sobre un plan estratégico, a los efectos de que a veces hay productos que no pueden ser muy rentables en el exterior, pero que deben ser compensados a los efectos de que cuando tome justamente posicionamiento internacional, bueno, que baje el subsidio, ¿no? Y eso es todo un trabajo de articulación pública y privada y de precisión casi de cirujano a los efectos de que cuando uno ve las experiencias de desarrollo económico productivo en otros lugares del mundo, ve que a veces se han exportado productos que al inicio no eran competitivos internamente, pero que los estados promovieron, apostaron y dijeron, bueno, cuando tengas ya mayoría de edad, te dejamos de subsidiar. O ha habido un escalafón para ir reduciendo ese subsidio hasta que las empresas ganen mercado, ganen reconocimiento y ganen volumen. En eso creo que todavía hay muchísimo por hacer, por eso tengo una visión optimista en cuanto al futuro productivo de la Argentina, en cuanto a la capacidad de investigación, desarrollo, innovación de los productores y de la tecnología. Cuando uno ve maquinarias agrícolas, uno ve que el mundo viene a aprender de la Argentina. Y esto es real. En la zona del clúster de lo que es Santa Fe y Córdoba está prácticamente el 70% de la maquinaria, de los fierros, de lo que pueden ser cosechadoras, sembradoras, fertilizadoras, y hay muchísima ingeniería propia, local, de estudiantes, de jóvenes, de universidades aportando y de empresarios pymes que, a pesar de las adversidades, le siguen dando para adelante y siguen apostando para sus productos, para su tecnología y para sus procesos. Así que soy muy optimista con respecto al futuro en general y el sector agroalimentario como el mayor traccionador de la economía argentina. Aprovecho y son muchas preguntas. Te hago a Joaquín Conte. Felicitaciones, Cristian, por su exposición. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es posible que Argentina adopte el modelo de China para lograr una mejor logística? Yo creo que no, porque el modelo de China es un modelo de alta escala. Es decir, cuando uno ve el modelo chino hay que ver de cuántas chinas dentro de China estamos hablando. ¿Sí? Digo porque si no entramos en una situación de menospreciarnos, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo mismo que los chinos. El proceso chino es un proceso para la humanidad de mucho análisis y obviamente si hay que preguntarse americanos, están teniendo de pérdida de tecnología en la carrera tecnológica. El modelo argentino es un modelo que debe complementarse en el marco del Mercosur. Sin lugar a dudas, es necesario integrarnos con Brasil mucho más reclamativamente, operativamente o productivamente y aumentar Made in Mercosur como economía de escala. Y cuando digo Made in Mercosur, no solamente de vincular las cadenas de globales del Mercosur productiva, sino lo que es infraestructura. No hay posibilidad de mejorar la infraestructura si los actores productivos, la iniciativa privada, fundamentalmente los empresarios, no se integran entre sí. El modelo de Argentina es una economía intermedia que puede aumentar con la escala en tanto en cuanto pueda profundizar su relación con Brasil. Si no, obviamente vamos a tener un techo que lamentablemente sobre la potencialidad de Argentina estaremos desperdiciando enormemente. Cristian, esta sí es la última. Rubén José Reina pregunta, cómo ves que puede ser posible trabajar en logística desde el mejoramiento portuario con todas las condicionales sindicales y o apoderamiento de grupos que limitan el libre funcionamiento y la innovación? Sí, Rubén, coincido plenamente que es una dificultad, por eso puse tanto énfasis en logística. Cuando los colegas nos hablan de mejorar competitividad puertas adentro, digo, ahí está todo posible por parte nuestra, como empresario o como productor, porque gran parte o la totalidad depende del productor y del esfuerzo. Ahora, cuando estás hablando hacia afuera, son variables que uno no controla, creo que lo comentamos al inicio. Básicamente, el haber perdido en los 90 la empresa marítima del Estado, ¿sí? Elma, que era la empresa de transporte que Argentina tenía, eso nos quitó una gran limitación porque nosotros teníamos costos logísticos muy favorables con una empresa pública donde naturalmente no buscaba el lucro, sino buscaba obviamente la posibilidad de la exportación. Algunos me dirán, sí, bueno, pero si la empresa no genera recursos, no hay empresa sustentable en el tiempo. Por supuesto, seguramente pudo haber problemas de management, desconozco, no
no he trabajado así, no tengo tantos elementos para hacer un análisis tan profesional. Lo que sí está claro es que las exportaciones disruptivas de Argentina agroalimentaria en la época que teníamos empresa marítima pública mejoraron y facilitaron la incorporación de muchísimos nuevos jugadores. Y si no, hay que preguntar a la Junta Nacional de Granos o a la Junta Nacional de Carnes la posibilidad que le abrió a muchos productores del interior, ¿sí? Para no solamente tener una visión sesgada del centro de la Argentina o de la Pampa gringa solamente, la posibilidad que le dio de exportación. Y eso sí, los números, la FIP y la Dirección Nacional de Aduana lo demuestran desde la década de mediados de los 50 hasta mediados de los 80, uno ve claramente la posibilidad de haber una herramienta estratégica como una marítima pública. Hoy no lo tenemos, estamos a merced de que el transporte marítimo y logístico venga por estas zonas del hemisferio sur y lamentablemente, bueno, ellos imponen funciones de los precios de flete y ahí es donde se nos produce una restricción muy grande. Por eso digo, quizás hay que plantearlo de esta manera sistémica. Si yo quiero tener, así como tenemos una empresa como Aerolínea Argentina que genera conectividad en distintos lugares del país y eso facilita no solamente lo que es el flujo de pasajeros, sino también para exportaciones con cámara de frío en las bodegas de los aviones, bueno, hay que plantear en algún momento lo que tenemos que volver a iniciarnos, pero con una manera profesional y con un management a nuestros tiempos, adaptado, la posibilidad de tener una empresa pública, marítima, para mejorar los costes. Si no, obviamente estamos a merced de la guerra de tarifas. Doy lo último, Rubén, y ahora sí termino. Antes de la etapa por COVID, un contenedor España-China era aproximadamente $2.200. Un contenedor de 20 pies, aproximadamente. Con COVID hoy, junio año 2021, $6.600 el mismo contenedor. Es decir, hay una especulación de las marítimas, son muy pocos los jugadores a nivel mundial de la empresa marítima, y ahí sí termino con tu consulta. China tiene su propia empresa marítima, ¿sí? Del Estado. Entonces, obviamente, plantear un modelo como China a una escala Mercosur es posible, pero en el marco del Mercosur. Con Brasil complementándolo y terminar con esa disyuntiva de que si ellos son más o son menos, no. Acá, en la economía globalizada, nos guste o no nos guste, cada uno podrá tener una interpretación, pero el mundo de los negocios hoy lo marca el flujo de lo que es el transporte, y las comunicaciones claramente lo muestran, de que si no tenés economía de escala y de integración, y la Argentina integración es Brasil, obviamente sumándolo a Bolivia, a Paraguay, Uruguay, posiblemente también Chile en algunos casos, aunque Chile siempre tiene una visión más sesgada mirando al Pacífico y unilateral. Bueno, ahí habrá mucha negociación, diplomacia económica, que ya, digamos, es un ámbito que desconozco en lo profesional, pero que evidentemente hay formas de poder abordarlo, ¿no?